Bueno, vamos a terminar la tarea, hermanos. Nos quedamos en alta mar. Yo ayer pensaba cuando Edwin leyó la porción, pensaba que iba a echar el salvavidas, pero el Señor ayudó y estamos contentos. Vamos a leer en Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículo 15. Dice: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combativos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave y echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás partes en tabla, partes en cosa de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Que el Señor prospere su palabra y lo que hemos oído. Amén. Dice, hermano, leerlo todo, esperando que cada uno saque su propio provecho, porque no pretendo explicar todo. Pero habíamos visto, hermanos, que aquella tempestad sufrida
fue por causa de la culpa de ellos. No haberle hecho caso al hombre de Dios, y si habiéndole hecho caso al hombre de sabiduría, entraron en esto. Y ya hablábamos acerca de las consecuencias cuando todo parecía bien. Lo que quiero ahora, hermanos, hablar en esta segunda parte es cuando en nuestra vida espiritual eso nos pasa, cuando nosotros caemos en esa circunstancia por desobediencia, entonces todo se perdió. Ya no hay oportunidad de que yo pueda volver. Bueno, esta segunda parte nos habla de lo hermoso que es confiar en el Dios de las segundas oportunidades, si hay oportunidad. Pero hay algunas cosas que tienen que suceder para que eso pase. Mire, donde empezamos a leer, nos damos cuenta que aquella embarcación empezó a andar a la deriva en el mar. Y ellos empezaron a recoger el esquife. El esquife era el barquito salvavidas que usan todos los barcos. Se le estaba cayendo el barco y ellos lo recogieron. También reforzaron el barco para tener todo eso, pero veían que la situación cada vez era más compleja. La tormenta enfurecía y todo estaba en esa condición. Y de una vez, hermano, entro en el terreno de la aplicación. Mire, cuando estamos a la deriva por causa de nuestra propia voluntad, por haber desobedecido a Dios, empezamos a tratar de salvar lo que creemos con nuestra propia capacidad. Empezamos a buscar, hablando figurativamente, esquifes en nuestra vida. Algunos salvavidas que creemos con esto soluciono. Empezamos a tratar de reforzar el barco. Mire, nuestros amigos que nos acompañan, que no son salvos, deben entender qué bueno que usted haga las cosas bien. Nuestro hermano José Luis nos los ha dicho en repetidas ocasiones. Qué bueno que los que no son salvos se porten bien. A veces dicen, he dejado de beber, ya me porto bien. Todo eso está bien, pero eso no salva. Lo que salva es la obra de Cristo, abandonarme en sus manos y entender que por mi fuerza no puedo hacer nada. Digo esto porque en el terreno del salvado es parecido. Mire, como salvado, nosotros necesitamos entender que nada de lo que yo haga, y sobre todo estando en una circunstancia como esta, me va a ayudar. Salvar el esquife, reforzar el barco, no va a ayudar. ¿Sabe qué me impresiona? ¿Cómo empieza la solución? Cuando, y me gusta mucho porque el escritor inspirado, Lucas, él está ahí y él se menciona dentro de esta situación. Ellos, combatidos por la furiosa tempestad, fíjense lo que dice el versículo 18, empezaron a lijar. Empezaron a soltar todo lo que había en el barco, a echarlo al mar. Ahí es donde empieza la verdadera restauración. Cuando yo empiezo no a tomar lo que yo creo, sino más bien a soltar de mi vida lo que me estorba. Ellos en medio de la tormenta empezaron a lijar, pero la tormenta seguía cada vez más difícil. Y ellos entonces empezaron con sus propias manos arrojar los aparejos. Yo quiero que veamos este orden. Primero, alijar las cosas que parece que sobran y sobran. Empezaron a tirarla a la alta mar, pero la cosa no mejoraba. Y empezaron con sus propias manos a arrojar los aparejos. Los aparejos eran las herramientas necesarias para que el barco andase. Las cuerdas, la vela, todo lo que tiene que ver con los mástiles, todo eso eran los aparejos. Pero si eso era importante para embarcarse y para seguir adelante, ¿cómo lo van a soltar? Mire, el Señor nos lleva a tal punto que lo que nosotros creemos que es lo más importante y que lo que yo creo con lo que mi vida se va a conducir, lo que yo creo que esto es importante para seguir adelante, llega un punto donde el Señor me dice, esto no te sirve, suéltalo. Mire, ellos tenieron eso y hay una expresión que nuestro hermano Edwin la resaltó ayer. Al final del 20 dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mire, uno lo dice con temor, pero llega el punto donde el Señor te pone a lamer el polvo.
te pone a tal punto que la esperanza de vida se pierde. Ya yo sé que no tengo ningún control de lo que pueda hacer. Sencillamente estoy en las manos del Señor. Y es después de esa expresión, hermano, donde el apóstol Pablo habla. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que hasta que yo no me despoje de todo lo que tengo, de todo lo que me sobra, pero aún de lo que creo que es más importante en mi vida, y hasta que yo no llegue a entender en mi vida que mi vida depende de Él, que la esperanza de vida mía depende de Él y que yo no tengo capacidad para poder controlar mi vida, hasta ese punto Dios no levanta la solución que viene de Él. El apóstol Pablo se levanta y en aquel momento él, como este hombre de Dios lo sabe hacer, se levantó y empieza diciendo algo, hermanos, que a nosotros no nos gusta que nos digan. Ese famoso, yo te lo dije. Él empieza diciendo, habría sido, por cierto, conveniente haberme oído. ¿Por qué es importante? Mire, cuando estamos en medio del problema y estamos en medio de la tempestad, lo menos que nosotros queremos escuchar es alguien que diga, yo te lo advertí, porque eso suena como echarle sal a la herida. Pero, hermanos, hay ocasiones donde es importante, porque hasta que yo no entienda mi culpa, y quiero con esto, hermano, hablar delante del Señor y con mucho temor, hermanos, pero ¿sabe dónde uno ve que la soberbia en nuestra vida está, como dice el Salmo, enseñoreándose de mi vida? Cuando a mí me dicen, Miguel está fallando en esto, y yo busco excusas, y yo doy razones, no, es que esto es por esto, y es que esto es por aquello, y en todo yo me defiendo. Cuando yo me defiendo mucho en mis errores, yo estoy demostrando que yo todavía no he llegado al punto de perder la esperanza de vida. Cuando llega uno, hermano, al punto donde el Señor te ha puesto humillado, donde Él nos ha quebrantado, uno escucha la voz de Dios por medio de hombres y mujeres que nos ayudan y donde nos dicen, yo te lo dije, y uno tiene que bajar la cabeza y reconocer si lo dijeron. ¿Por qué, hermano? Porque si yo no reconozco eso, mañana caigo en el mismo error. Mire, este hombre de Dios, les digo a ellos, habría sido necesario haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio. Pero ¿sabe qué me impresiona? Quiero cambiar un momentico, hermano, el otro lado de la moneda y ver a Pablo y tratar, hermanos, con la ayuda del Señor, que imitemos a Pablo. Porque Pablo está diciendo eso. Pablo fue el hombre que lo advirtió, pero ¿dónde está Pablo? Metido en el barco. Mire, ¿sabe qué actitud es difícil? La del apóstol Pablo. Porque si yo creo que tengo la razón y veo que el Señor está de mi parte, yo puedo advertir y decirle, hermano, no haga esto. Sobre todo, hermano, pasa en una asamblea. Pero si los hermanos no me hacen caso, ¿sabe qué es lo que yo comúnmente hago? Me salgo. Bueno, no me hicieron caso, pero yo no voy a ir con ellos. El apóstol Pablo estaba sufriendo lo que él advirtió que no se hiciesen. Hermano, eso no es fácil. Uno estar como Elías. Elías le dijo a aquel rey, por 3 años no habrá lluvia. Y Elías estaba en una casa lujosa tomando agua. No, Elías estaba sufriendo sed. Mira, hermano, a veces cuando nosotros advertimos algo, es necesario que nosotros vivamos, aunque nosotros no sea culpa de nosotros. Sobre todo, hermano, animo a los que llevan responsabilidades en las asambleas. Mire, hay un dicho y en este argot que estamos leyendo es común. El capitán se hunde con el barco. Mire, hermano, qué importante que los que llevamos responsabilidad entendamos. Así el otro se haya equivocado y yo debo seguir con mi convicción y advirtiendo. Yo debo entender, hermano, yo debo estar allí. Pablo le está diciendo esto dentro del barco, dentro de la tempestad y sufriendo lo que él estaba sufriendo. Pero ahora, hermanos, este hombre de Dios les dice, pero ahora, ya les dije el error, ahora vamos en la solución. Y aquí, hermano, disculpen que me estoy deteniendo mucho. No quiero quitarle el tiempo a nuestro hermano, pero necesito, hermano, que
veamos esto, porque a veces también somos muy dados a señalar el mal. Esto está mal, y eso es bueno señalar el mal, pero ahí no debe quedar el asunto. Yo debo señalar el mal y dar la solución. La solución no la tengo yo, la solución la tiene Dios, pero yo debo presentar la solución. Para eso predicamos el evangelio. A las personas que no son salvas se le dice que es un pecador perdido como lo éramos nosotros, que hay un infierno que le espera al que no se arrepienta. Pero ahí queda el mensaje. Qué triste fuera si él queda el mensaje. El mensaje central es que Cristo vino a esta tierra y dio su vida, derramó su sangre para que Él no vaya a ese lugar. Hay una solución. Dios siempre presenta solución. Pero a veces nosotros, hermanos, nos convertimos en solamente emisarios del mal. Somos muy dispuestos a ver toda la falla. ¿Y cuando presento la solución? Bueno, Pablo la presentó. Ahora les exhorto a tener buen ánimo. Mira, aquí es donde yo veo el proceso de restauración. Estoy metido en la tormenta por mi falla. Qué triste, hermano, cuando veo a un hermano en esa situación, como aprendíamos en la carta de Judas, y decir, bueno, él se lo buscó, él que resuelva. Mire, si Pablo hubiese hecho eso, otra historia estuviésemos contando, pero Pablo no. Pablo le dijo, ahora les exhorto a que tengan buen ánimo. Ya saben su mal, ahora vamos adelante. Él les dice a ellos, el ángel de Dios a quien sirvo, les dice a ellos, me ha hablado y me ha dicho y me ha concedido a todos los que van conmigo. Y ese Dios a quien sirvo y de quien soy, él me lo ha dicho. ¿Y sabe qué me impresiona cómo termina él esta parte? Donde él dice en el versículo 25, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Sabe por qué esto es sumamente importante? Porque es Dios, hermano, el que tiene la solución. Es Dios quien tiene el control de todas estas cosas. Pero Dios necesita, hermano, de usted y de mí, que confiemos en su palabra para dar ánimos a otros que confíen en su palabra. ¿Qué tal hubiese sido, hermano, de que el apóstol Pablo diga, Dios me dijo eso y se los dijo y ahí queda? Pero Pablo no. Pablo dice, Dios me lo dijo y yo confío en eso. Mire, qué bueno, hermano, es que hayan hombres, aunque sea uno. Hemos leído, hermano, que allá habían 276 personas llenas de pavor y llenas de temor. Pero un solo hombre que confía en Dios cambia las circunstancias. Él confió en Dios. No solamente escuchó la palabra, hermano, todos nosotros la escuchamos, pero estamos decididos a confiar en Él. Yo confío, las circunstancias no daban para confiar. Las circunstancias eran totalmente oscuras, pero Él dijo, yo confío que será así. Sin embargo, él le dice el final de la historia. A veces, hermanos, podemos convertirnos también en el otro extremo. Si hay un extremo que siempre siembra las cosas negativas, hay otro extremo, hermano, que siempre ven todo positivo. Él les dice al final de su palabra, con todo es necesario que demos en alguna isla. Vamos a sufrir. Ninguno va a morir, pero vamos a dar en una isla. No va a ser fácil, pero ninguno va a sufrir. Mire, cuánto nos encantaría a nosotros que Dios nos dijese a nuestra alma, a nuestra vida, todo se acabó, el camino está llano. No, hermano. Dice el profeta Isaías, cuando vayas en medio de las aguas, yo estaré contigo. Vas a entrar en las aguas. La diferencia es que Él va a estar. Ellos iban a entrar, iban a dar en la isla, pero tenían que pasar en esa circunstancia. Sin embargo, hermano, para adelantar, nos dice a nosotros, hermano, esta porción, que llegó un punto donde la situación estaba tan oscura, porque después que el apóstol Pablo dice ese mensaje, dice, venida la 14ª noche. Mire, creo que este es uno de los puntos más difíciles,
porque el apóstol Pablo lo dijo con confianza, pero 14 noches y todo sigue igual. ¿Cuántos de ellos, hermano, y disculpen mi especulación, podrían decir lo que dijo Pablo, ¿dónde está? Van 14 noches y todo sigue así, y es por eso que entra la desesperación, porque estos marineros, sospechando que estaban cerca, dice la palabra de Dios que empezaron a echar la sonda para medir cuánto era la profundidad. Vieron 20 brazas, se acercaron, habían 15 brazas. Nos estamos acercando a tierra. Parece una buena noticia. No, para ellos no era buena noticia en ese momento. Echaron el ancla, porque si no iban a encallar. Mire, ¿sabe por qué le digo esto? Porque el versículo 29 nos menciona temiendo dar en escollo. Y el versículo 17 nos dice de temor de dar en la sirte. Y estos son dos términos parecidos, el escollo y la sirte. La sirte, hermanos, son montañas que se producen debajo del agua. Son montañas, pero nadie las ve. Y los escollos son piedras debajo del agua. Usted ve el mar y no se ve nada, pero por debajo está la tragedia. ¿Qué me hace pensar a mí estas dos cosas, hermano? En las luchas que nadie ve, que solo yo veo, que solo yo vivo, y son tan grandes como las que se ven. Mire, eran dos circunstancias geológicas sumamente difíciles, el escollo y la sirte. Los dos podían romper el barco y ellos tenían problemas. El problema, hermano, es que yo puedo intentar luchar con algo que veo, pero sabe que es difícil luchar con algo que no veo. Lo único que ellos podían hacer era tirar las brazas a saber a cuánta distancia, pero al fin y al cabo, hermano, eran montañas. El Señor, hermano, nos ayude, porque los marineros entraron en desesperación. Ya habían lanzado las anclas. Ahora ellos disimularon como que habían de lanzar las anclas, pero lo que querían, hermano, era cortar el esquife. ¿Qué quiero, hermano, relacionar con esto? La desesperación de algunos les hizo a ellos pensar, vamos a disimular y nos vamos, porque esto no tiene salvación. Y los marineros que sí sabían de lo que estaba pasando y sabían el peligro que venía, ellos aprovecharon, se fueron hacia aquel lugar, iban a cortar el barco, los barquitos, para ellos irse, disimulando que iban a lanzar el ancla. Mire, nosotros estudiábamos el jueves, tu hermano José Luis, estábamos todos allí en ese estudio con los hermanos de Australia, y hay una expresión, hermano, en Romanos 12, donde dice, sufridos en la tribulación. La idea, hermano, de esa frase es aguantar la tribulación. Aquí habían marineros que querían escaparse en medio de la tribulación. ¿Sabe cuáles son los dos peligros de escaparse en medio de la tribulación? El primer peligro, hermano, de escaparse en la tribulación es que tú siembras mayor desánimo a los que se quedan. Pero el peligro mayor es que uno cree que escapando de la tribulación se libra y lo que se hace es meter en un problema mayor. Mire, ellos lo hicieron y qué bueno que Dios le reveló a este hombre de Dios, a Pablo, hablar con el centurión y decirle que se frenara. Si ellos se van, ninguno se salva. Y los soldados cortaron, y aquí viene, hermano, cómo Dios sigue sacando de nuestra vida estas circunstancias, porque todavía tenían el barco. Quiero, hermano, recordar, ellos estaban en este punto, hermano, ya habían alijado el barco, habían quitado los aparejos, pero quedaban los barcos. El Señor quería también cortar ese último salvavidas y lo cortó. Mira, hermano, hasta que el Señor no se meta en el último rincón de mi corazón, que yo no quiero que Él entre, en el cual yo tengo la puerta cerrada, hermano, el Señor no me va a usar como Él quiere. Y lo digo con vergüenza porque en mi corazón hay cuartos donde no le he dejado pasar. Mire, hace falta, hermano, y aquí me impresiona que no son los marineros, que eran los que debían hacerlo,
no son los marineros, hermanos, los que lo hicieron, sino fueron los soldados. Estos son, hermanos, el tipo de pruebas en nuestra vida que no queremos que nos pasen. Pero a veces, hermano, por circunstancias externas, tienen que cortarnos las amarras. Mire, yo lo digo y me da temor decirlo porque uno no quiere hablar de uno mismo, ¿no? Pero lo digo más bien en son de vergüenza. Cuando yo decidí por el Señor empujando mi vida a venirme a Colombia con luchas y dejar todo lo que uno consideraba comodidad, yo siempre lo digo, hermano, nosotros cruzamos la frontera gracias al Señor con la mudanza. Y 15 días después cerraron la frontera y hasta hoy no la han vuelto a abrir. Yo siempre he considerado, hermano, eso, los soldados quitando la amarra, porque si la frontera hubiese estado abierta, quizás yo me hubiese devuelto. Pero, hermano, el Señor a veces nos quita la amarra para que uno entienda que el control del barco lo tiene Él y que no debo tener ninguna esperanza de salvavidas. Uno siempre quiere tener el plan B, el plan C. No, hermano, para Dios hay un solo plan. Yo debo creer en ese plan, aunque no lo entienda. Y quiero repetir, hermano, esto, aunque no lo entienda. La mayoría de las veces no lo entiendo, pero es que Dios no me manda a mí a entenderle. Dios me manda a mí a creerle. Mire, esto, hermano, ya me he pasado mucho. Uno entiende, hermanos, aquí el apóstol Pablo dándole el último ánimo. Ya ellos estaban sin comer. En ese momento, hermano, estas personas tenían gran debilidad, pero el Señor, hermano, en su infinita bondad, usa al apóstol Pablo y él como un líder, como el líder, hermano, y quiero en esto mostrar diferencias que hemos aprendido. Una cosa es ser un líder y una cosa es ser un jefe. El jefe manda y lo obedecen. El líder da el primer paso para que lo sigan. Pablo vio la necesidad de estos hombres. Mire, si alguien estaba acostumbrado a ayunar, era Pablo. Pero Pablo ve la necesidad de salud de esos hombres y le dice, hay que comer. ¿Y sabe qué hace él? Toma el pan y come él. Y cuando él come, todo lo demás tienen ánimo. Mire, ¿cuántas veces, hermano, hace falta no solo decir, sino hacer? Quiero que mis hermanos me sigan. Doy el paso. Como primero, y eso va a sembrar ánimo, hermano, en los demás. Quiero, hermano, dejarlo hasta ahí, esperando que el Señor prospere su palabra. Amén.